Buenas noches, compañeros, y les voy a hablar sobre el tema del derecho a la salud de los cuidadores. Como muchos sabemos y tenemos conocimiento, los seres humanos estamos expuestos a adquirir en algún momento una enfermedad en la cual pues dependamos de manera rotunda de alguno de nuestros familiares. Una de estas enfermedades puede ser una cuadraplegia o un accidente que nos impida movilizarnos por nosotros mismos y dependamos siempre de alguien. Asimismo lo puede sufrir un menor de edad, un infante que pueda nacer con alguna situación que siempre va a necesitar de su madre o de su padre. También lo podemos evidenciar en casos como los adultos mayores, cuando pierden la memoria y pues necesitan de un cuidado siempre pues de un familiar. Pues es un tema que es pues en la actualidad muy importante, pues porque las personas se ven la necesidad de necesitar siempre de una persona, un cuidador, un miembro de su familia que pues les proporcione todos los cuidados que necesitan. Y pues las personas que suelen ser los cuidadores siempre están pues al pendiente de ellos y pierden su vida y pues también pueden dejar, digámoslo, de hacer sus vidas laborales y también de traer el sustento a casa. Y pues se ven en esa situación incómoda de no saber si traen sustento al hogar o cuidan a su familiar. Entonces pues una sentencia habla sobre el tema. Es muy reciente, es la T065 del 2018, en la cual nos habla sobre el tema de los cuidadores. En este caso, una madre interpone pues una acción de tutela porque tiene tiene dos hijos y tiene su madre de 75 años. Una de sus hijas menores tiene una enfermedad la cual le impide movilizarse por sí misma y la tiene en estado vegetal. La señora siempre pues trató con la EPS por todos los medios de que pues un médico le proporcionara una enfermera o una cuidadora pues para su hija menor, debido a que ella tenía que traer el sustento a casa pues porque era una madre cabeza de hogar. La señora interpuso la acción de tutela y pues el juez en primera instancia procedió y le amparó el derecho a la salud y a la vida de su hija menor, teniendo en cuenta que uno de los médicos le había dado un concepto en el cual decía que sí se requería el cuidado de una enfermera, una persona 8 horas diarias que la cuidara. Después de esto, pues la EPS interpone, pues impugna este fallo del juez, y en segunda instancia el juez civil del circuito resuelve pues dejando sin efecto pues el fallo anterior, revocándolo, diciendo que el juez en primera instancia no se podía, digámoslo, que solamente tener en cuenta el hecho de que un médico le hubiera dado un concepto, porque eso debía ser a través de una orden médica. O sea, un concepto no es vinculante y el juez no puede, digámoslo, atribuirse esa competencia de pues darle la orden de que tuviera ese cuidado médico en casa cuando no lo había ordenado un médico que pues es el experto en el tema. La Corte Constitucional conoce este caso en sala de revisión, en el cual dice que pues la Corte es competente para conocer de este caso. La Corte plantea tres problemas jurídicos importantes. Sin embargo, el problema jurídico pues en este caso del tema más relevante es el saber si se le estaba vulnerando el derecho a la salud y a la vida de la menor, porque no se le estaba proporcionando ese cuidado por parte de una enfermera o un profesional de la salud en su hogar. Entonces la Corte, dentro de sus consideraciones, explica. En las consideraciones la Corte nos explica que el Ministerio de Salud pues es el encargado, digámoslo, de regular pues digamos los beneficios o los medicamentos que sean necesarios pues para las personas que tienen, digámoslo, una necesidad en cuanto a su salud. Por medio del plan de beneficios, el Ministerio de Salud reglamenta pues lo que requieren pues las personas para sus tratamientos. En el artículo 26 de este plan se estipula pues que la hospitalización domiciliaria solamente será, digámoslo, solventada o financiada cuando sea necesario la recuperación del paciente pues en casa y que sea necesario pues para su movilización o para su recuperación que sea efectiva. La Corte también nos explica que los cuidadores son las personas que
que van a atender la necesidad de una persona en cuanto a acompañamiento físico y moral, pues para la recuperación del paciente, pero no es necesariamente que requiera como tal una hospitalización o un enfermero en casa. La Corte también nos explica que por resolución 527 del 2017 el Ministerio de Salud reglamentó lo que no va a ser financiado digámoslo, por el sistema. Aquí nos explica la Corte que no se excluyó de ninguna manera como tal pues el financiamiento de un cuidador en casa, pues de las personas que tienen una condición de vulnerabilidad, que no pueden, digámoslo, defenderse por sí mismos y siempre requieren de una persona. En una sentencia posterior a la resolución, la Corte explica que lo que no fue, lo que se omitió y no se pronunció, quiere decir que está por dentro de lo que se puede financiar en salud. Es decir, que al omitir que los cuidadores no van a ser, digámoslo, financiados por el Estado, lo vinculó al no omitir. En esta sentencia nos explica eso. Entonces, en este caso, los cuidadores estarían en un limbo jurídico. La Corte también nos explica que el deber de los cuidadores es de la familia, por ser el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, pues las personas que tienen una condición vulnerable siempre pues van a necesitar el apoyo de su familia, y por lo tanto es un deber de la familia prestarle ese apoyo y ese acompañamiento. Y pues este deber no se le puede, digámoslo, indilgar al Estado ni a la sociedad, porque pues somos, digámoslo, responsables de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, de solventarlo, de ayudarlo y de brindarle un apoyo siempre. Entonces, por esta razón, la Corte no digámoslo, generalmente procede ante estas solicitudes, pues porque es deber de la familia como tal prestarle este acompañamiento a las personas. Sin embargo, la Corte nos explica que hay dos casos en los cuales se puede, digámoslo, hacer una excepción a la regla, y estos casos son, en primera medida, que la persona no esté en condiciones, digámoslo, físicas y morales para poder cuidar a una persona, que pues tiene que cubrir las necesidades del hogar pues trabajando, ¿sí? Entonces, esta es una de las excepciones, y la segunda es que la persona requiera necesariamente el acompañamiento de un profesional en salud o en algún área para pues poder, digámoslo, recuperar su movilidad o su vida. Entonces, también nos explica que al evidenciarse esa imposibilidad material del cuidador, del miembro del hogar, de realizarle ese acompañamiento, nos indica que pues también habrán como unas causales en las cuales la Corte podrá, digámoslo, acceder a las pretensiones y acudir al amparo. Entonces, la primera es que no cuente con ninguna capacidad física de prestar la atención requerida a la persona, es decir, cuando una persona tiene una edad muy avanzada o tiene una condición en salud que le impide, digámoslo, proteger a esa persona que se encuentra en vulnerabilidad. La segunda es que los parientes no tengan la capacidad adecuada para el paciente en cuanto a acompañarle moralmente o físicamente. Y la tercera es que carece de los recursos económicos para digámoslo, solventar, digámoslo, la contratación de esa prestación de servicio, pues, digámoslo, a su cargo. En ese orden de ideas, la Corte explica que si se cumplen esos criterios, se podrá trasladar la responsabilidad de la familia o del cuidador al Estado. Entonces, si se cumplen esos tres criterios, la Corte podrá, digámoslo, amparar el derecho y pues, si, como nos lo explicaba anteriormente, fue ordenado por médicamente, entonces pues procederá a la solicitud. En el caso de esta sentencia, la Corte accedió al amparo y ordenó a la EPS que se le brindara el acompañamiento de la enfermera a la niña durante 8 horas diarias. Entonces, pues son excepciones a la regla, porque pues la responsabilidad como tal del cuidador es de la familia, acompañarle moral y físicamente pues a su miembro del hogar que necesita pues de su ayuda. Solamente en esos casos excepcionales se le podrá trasladar pues la obligación al Estado y a la sociedad.